Tras el anuncio de una serie de medidas de probidad y transparencia por parte del Ejecutivo, la presidenta Michelle Bachelet puso urgencia a dos proyectos que establecen mayores estándares para las autoridades y pone fin a la reelección indefinida de los cargos públicos. Para conversar más de este tema nos acompaña en CNN Chile el diputado de la ADC, Matías Walker. Matías, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Cristian, muchas gracias. Sí, empecemos hablando sobre esta postura de la reelección. Hay bastante versiones de qué hablar. Por ejemplo, de parte de la oposición se hablaba de carerrajismo, no solamente por el tema de la reelección, sino también por la Asamblea Constituyente que se podría generar. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema de las reelecciones? Bueno, el primer llamado a todos los colegas a cuidar el lenguaje, porque mal nosotros podemos pedirle a los ciudadanos que podamos tener un intercambio de ideas en democracia pacífico, con un buen lenguaje, con respeto a las personas, si los propios diputados no emplean ese respeto. Claro. Y yo creo que hemos tenido muy malos ejemplos en los últimos días, así que le pedimos disculpas a los ciudadanos por estos colegas que a veces se arrancan con los tarros. Pero mira, nosotros estamos muy contentos, Cristian, con que la presidenta Bachelet haya decidido darle urgencia a un proyecto que muchos de nosotros presentamos el año 2011 de reforma constitucional para limitar la reelección en todos los cargos de elección popular. Y esto incluye senadores, diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales. Fíjate que este proyecto lo presentamos el año 2011 con el diputado Fuad Chahín, después se fusionó con otras iniciativas similares y lo aprobamos en octubre del año 2012. Es decir, ha estado más de 2 años en el Senado, congelado, sin que el Senado ni siquiera pueda despachar este proyecto. Y ahí yo creo que hay un llamado de atención a los senadores, porque este tema ahora surge, porque nosotros ya lo habíamos aprobado hace 2 años atrás. ¿Qué es lo que establece el proyecto? Que todos los cargos que duran 4 años, diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales, puedan ir a máximo 2 reelecciones. Es decir, que duren máximo 12 años en el cargo. Y el caso de los senadores, que puedan ir a una sola reelección, como son cargos de 8 años, que puedan durar máximo 16 años. Ahora, esto hay que verlo con cuidado, porque yo sé que hay muchos detractores de este proyecto, que nos dicen, bueno, ¿por qué vamos a estar limitando la soberanía popular? Si un parlamentario, si un alcalde lo hace bien y la gente quiere reelegirlo, bueno, está en su derecho. Pero esto tiene que generar un equilibrio. Hay que ponderar, ¿no es cierto?, la soberanía popular, de que son los ciudadanos finalmente quienes escogen qué autoridades van a ser reelectas, con la necesaria, yo creo, aplicación del principio de que entre aire fresco a la política, de que haya renovación de los liderazgos. No es bueno que nosotros nos eternicemos en los cargos. Yo creo que es muy importante que al Congreso Nacional, y eso lo va a permitir el nuevo Congreso Nacional, que nazca del nuevo sistema electoral. Por fin la presidenta pudo promulgar esta semana el proyecto que pone fin al binominal, y eso necesariamente va a traer renovación de los liderazgos, más mujeres, más jóvenes, ojalá más representantes de los pueblos originarios. Pero por eso era tan importante avanzar en este proyecto, que insisto, nosotros lo aprobamos ya hace más de 2 años, después que lo presentamos el año 2011, que limita la reelección en todos los cargos de elección popular, porque eso va a permitir de verdad que haya nuevos liderazgos, y yo creo que eso es muy importante para la democracia. Sí, diputado, voy a sacar mi apunte, porque estaba leyendo, hay muchos parlamentarios que pueden estar afectados, parlamentarios que están desde 1990 en adelante, 46 diputados estarían afectados hoy por hoy, 10 de su partido, la Democracia Cristiana, entre ellos José Miguel Ortiz, Ricardo Rincón, Jorge Sabán. ¿No hay preocupación en ese sentido? ¿Se va a aumentar la cantidad de parlamentarios? Va a costar mucho sacar nuevos candidatos, nuevas caras en distintos partidos. ¿Hay preocupación o miedo en ese sentido? Bueno, a mí me enseñaron en la Escuela de Derecho Cristian que las leyes son abstractas, generales y permanentes. Uno no puede hacer una reforma constitucional pensando en cómo va a afectar a mi partido o cómo voy a desbancar con esto a un diputado o a un senador que a lo mejor lo está haciendo bien y que quiero desbancarlo. Por eso es que el acuerdo que se formó el año 2012 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados es que el periodo en el que se apruebe el proyecto de reforma constitucional, es decir, si se aprueba en se considera como el primer periodo para todos los efectos legales. O sea, esos diputados, esos senadores podrían ir a la reelección. De lo contrario, estaríamos por secretaría, ¿no es cierto?, negándoles la posibilidad
de ir a la reelección. Pero esa es la idea. Ahora, la Comisión Engel propuso que respecto a los alcaldes puedan ir a una sola reelección. A mí me parece que eso sería una discriminación, porque si son cargos de 4 años, deberían poder ir a 2 reelecciones. Está en conversación no solamente el saltarse una candidatura, unos 4 años un periodo y luego volver a ser candidato, pero también está en conversación de parte de ustedes la forma de si poder o no postular a un cargo así como es el ser parlamentario. Yo creo que es bastante complicado, pero de esa manera hay mucho rechazo de parte de otros parlamentarios. ¿Cuál es la conversación que se hace? Lo que pasa es que esto se discutió mucho. En la legislatura anterior, hace 2 legislaturas atrás, este mismo proyecto de límite a la reelección se perdió por un voto en la Cámara de Diputados, porque como es una reforma constitucional requiere un quórum alto. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados junto con otros diputados jóvenes como Fuad Chahín, en ese momento era más joven, ahora ya no, presentamos esta reforma constitucional. Dijimos, bueno, vamos a insistir en esto. Y logramos aprobarla en la Cámara de Diputados. Por eso yo lamento tanto que hayan tenido que transcurrir 2 años para que este proyecto tenga urgencia en el Senado. Pero dicen que más vale tarde que nunca. Nosotros nos alegramos que la presidenta haya apoyado este proyecto, así como también otra reforma constitucional que presentamos los diputados de la Democracia Cristiana en enero de este año para que el servicio electoral, el CERVEL, tenga autonomía constitucional. Eso es súper importante. El Ministerio Público tiene autonomía constitucional y el servicio electoral, que ahora va a tener que fiscalizar que efectivamente se cumplan las medidas que trabajó la Comisión Engel, que anunció la presidenta esta semana, que tienen que convertirse en ley, como por ejemplo terminar con los aportes reservados, con los aportes anónimos, terminar con los aportes de empresas, que donde haya financiamiento ilegal, el diputado o senador que fue elegido de esa forma pueda perder el cargo. Bueno, tenemos que tener un servicio electoral que fiscalice todas esas normas. Y nosotros en enero, no es por mandarnos las partes, Cristian, pero yo creo que nosotros tuvimos la visión de visualizar esto con mucha antelación. Presentamos esta reforma constitucional para que el servicio electoral tenga autonomía a nivel constitucional, no dependa del Ministerio del Interior como ocurre hoy día. Antes de pasar al tema de la Constitución, del discurso justamente de la mandataria, te quiero hacer la pregunta sobre las declaraciones de Patricio Walker de esta opción de ser candidato presidencial, de Ignacio Walker, perdón. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu visión? Bueno, lo que hay que entender acá, Cristian, es que el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana el año pasado ya resolvió que nosotros vamos a elegir nuestro candidato presidencial el primer semestre del próximo año 2016. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque tenemos elecciones municipales y queremos que el candidato presidencial de la Democracia Cristiana se transforme en el jefe de campaña y recurra al país apoyando a todos los candidatos a alcaldes y concejales. Surge también la opción de Ignacio Walker porque efectivamente ha habido una buena evaluación de lo que ha sido su gestión como presidente de la Democracia Cristiana. Tuvimos un Consejo Nacional el día lunes, el que él se despidió, y la verdad es que yo estuve ahí, fue bien emotivo, porque incluso muchos sectores, muchos consejeros parlamentarios que no habían compartido muchas posturas de él, finalmente reconocieron su gestión. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el senador Walker? Él ha dicho, mira, yo me pongo a disposición del partido para que si esta candidatura nace de las entrañas del partido, es decir, si hay convencimiento en las bases de que él puede ser una opción presidencial, él pone su nombre a disposición y eso me parece bien. ¿A su juicio es la mejor alternativa de parte de la DC? Lo que pasa es que vendría muy de cerca la recomendación, porque yo soy hermano de él. Pero como vicepresidente del partido, ¿qué es lo que me gustaría a mí? Que todos los liderazgos que tiene la Democracia Cristiana se pusieran a disposición del partido para ser candidatos presidencial, para ser candidatos a alcalde y concejales. Requerimos muchos buenos candidatos a alcalde y concejales para la elección del próximo año. A mí me encantaría que otros liderazgos como Jimena Rincón, Claudio Rego, también se pongan a disposición del partido tal como lo ha hecho el senador Walker y diga, bueno, acá todos tenemos que someternos a la decisión de los militantes. Esto no es como ocurre en otros partidos, que primero los candidatos lanzan una candidatura y después ven quién lo apoya. No, la idea que él ha planteado, lo que yo le escuché en esta entrevista, es que él quiere ver si hay agua para la piscina dentro del partido para apoyar esta candidatura, y me parece muy bien. Diputado, lo cambio de tema a lo que ya habíamos hablado sobre esta Constitución. Se ha criticado bastante el mecanismo, la forma en que se tiene que hacer esta Constitución.
Pero a su juicio, diputado, ¿se va a hacer una modificación o un cambio radical a esta Constitución que lleva más de 25 años en el país? Bueno, nuestro programa presidencial es muy claro, Cristian. Nosotros le dijimos a la ciudadanía, queremos una nueva Constitución generada de manera democrática, participativa e institucional. Es decir, dentro de las reglas del ordenamiento jurídico tenemos que generar una nueva Constitución. Y la presidenta, ¿qué es lo que dijo? Bueno, el proceso parte este año. Y ahora tenemos que definir qué significa que esta Constitución sea institucional, participativa, democrática. Yo creo que tiene un rol muy central un plebiscito. O sea, yo creo que el texto final de esta nueva Constitución, que nos interpreta a todos, finalmente tiene que ser sancionado por todos los ciudadanos. Y ahí hay una discusión que es más o menos doctrinaria, entre si este plebiscito va a ser de entrada o este plebiscito va a ser de salida. Es decir, si tú tienes un plebiscito para llamar a una asamblea constituyente o tú tienes un plebiscito de salida para sancionar lo que, por ejemplo, el Congreso Nacional, que somos los que tenemos hoy día la facultad constituyente, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, le proponemos al país. Yo creo que la presidenta dio una pista esta semana. Ella habló de cabildos abiertos, habló de participación. Es un poco lo que había planteado Felipe Arboe cuando estaba de presidente de la Comisión de Constitución del Senado y Ricardo Rincón, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que empezaron a hacer cabildos abiertos en distintas ciudades del país, convocando a los pueblos originarios, a los emprendedores, a los trabajadores. Yo creo que esa es la forma bajo la cual deberíamos generar como Congreso Nacional una propuesta para que finalmente el país la sancione en un plebiscito de nueva Constitución. ¿Por qué yo creo que no están los tiempos para enredarse ahora en una discusión de una asamblea constituyente? Estuvimos 25 años tratando de cambiar el sistema binominal. Recién pudimos promulgar la nueva ley, la reforma constitucional esta semana por parte de la presidenta. Entonces yo me temo que nos podemos entretener mucho tiempo discutiendo, por ejemplo, qué facultades va a tener esa asamblea, cómo se va a elegir. Y ahí, Cristian, lo que va a pasar es que se nos va a ir el gobierno. Y nosotros tenemos que gobernar, tenemos que cumplir compromisos con la ciudadanía. Por ejemplo, el tema del financiamiento en la educación superior. Nosotros le prometimos a los ciudadanos que iba a haber financiamiento gratuito para el 70% de los estudiantes más vulnerables durante este gobierno y en 6 años para todos. La construcción de 20 hospitales nuevos. Hay muchos sectores que están poniendo en duda que podamos cumplir esta meta. Ahora tenemos que sacar adelante la reforma laboral. A propósito ayer del Día del Trabajador, donde muchos hemos planteado incluir a los trabajadores del sector público. A veces el Estado es el peor empleador. Tenemos abuso de los contratos honorarios. La Corte Suprema nos acaba de decir a principios de abril que todos los trabajadores honorarios que están bajo vínculo de subordinación y dependencia no pueden estar bajo esa condición. Tienen que tener contrato, tienen que recibir el pago de su previsión, tienen que tener derecho a vacaciones, a indemnización por año de servicio. Entonces, son tantos los compromisos que tenemos ya con los ciudadanos. Es tan poco el tiempo que tenemos para cumplirlo, que a mí por lo menos me parece, la que te acabo de decir, este plebiscito de salida, la mejor opción, y creo que la presidenta dio luces esta semana que va por ahí la cosa. Sí, un proceso constituyente que sin duda requiere mucho tiempo, muchos quizás años, es una de las promesas de la campaña de la presidenta Bachelet, así que sin duda que vamos a hablar mucho más tiempo sobre este proceso constituyente. Te queremos agradecer por esta invitación, por habernos dejado claro todo esto. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Matías, que estés bien. Encantado. Bien, nosotros hacemos con esto una pausa comercial y ya volvemos con más Es Noticia acá en CNN Chile.